En un momento estuvimos escuchando parte de la palabra de Dios que satisface nuestros corazones. Y es así, la palabra de Dios satisface nuestros corazones. Estuvimos escuchando de que es tan importante que el cambio, la transformación de nuestras vidas sea de adentro hacia afuera. Dios solo puede hacer esto posible, que nuestras vidas puedan ser vidas transformadas, vidas que puedan reflejar la luz de lo que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestras vidas. La transformación, el poder sobrenatural cambiando nuestras vidas. Solo Dios puede ser al hombre feliz. Estuvimos escuchando también parte de lo que es la ley. Aquí en este texto bíblico también vamos a tocar este punto. Mas en este versículo el término ley significa enseñanza. Y si nosotros reemplazamos este término de ley, porque ley también significa enseñanza, entonces podemos llegar a la comprensión total de estos versículos que tenemos para el día de hoy. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre lo importante que es para nosotros renovar nuestras mentes, renovar nuestros pensamientos. Dios nos ha enseñado de que si es que nuestros pensamientos son renovados, entonces ya no vamos a andar en el error. Los pensamientos del hombre, dice el Señor, son malos por naturaleza. O sea, direccionar mi vida bajo mis pensamientos no tendré provecho en mi vida, sino sufrimiento. Y ahí se aprovecha el enemigo para conducir más y más mi vida al error, porque si mi corazón, si mi vida se deja dominar, guiar por mis pensamientos, entonces hay una puerta abierta para que pueda obrar el enemigo. Y lo que busca el enemigo es destruir tu vida, destruir tu ser. Y vemos ahí múltiples enfermedades, muertes, asesinatos y todo, quizás esas imágenes inclusive de los que hemos podido ver. Mas si Dios nos renueva nuestra mente, si nosotros tenemos esa disposición de corazón de ya no seguir más conduciéndonos bajo nuestra manera de pensar, sino direccionar nuestra atención a la sabiduría de Dios, entonces nuestras mentes se abrirán. Y Jesús dijo al respecto: conoceréis la verdad, y la verdad a ustedes, a mí, nos hará libres. Y ahora hemos podido ver de que Jesucristo es para nosotros el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que lleva nuestras vidas hacia una vida de deleite, mucho mejor de la que pasamos aquí. Aquí las cosas no son nada comparables con las cosas que esperamos, cielos nuevos y tierra nueva. Para que esto sea posible, como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos atribulados que quizás hemos tenido esa disposición de corazón porque Dios ha querido que usted esté en este lugar, atribulado, angustiado, no sé cuál sea la situación. Para cada uno de nosotros, los que hemos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, nos motiva Dios para que nuestro caminar con el Señor sea cada vez más firme, sostenible en la fe del Hijo de Dios, del cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Dos cosas importantes: la oración y la palabra de Dios. Como creyente es una necesidad no de obras, es una necesidad revelada de Dios a mi corazón, y mi corazón y mi alma lo necesitan. No les digo que hagan. Dios nos despierta nuestros entendimientos y crea en nosotros la necesidad de orar y de leer la palabra de Dios. Estas cosas nos convienen, ya lo hemos escudriñado una y otra vez, que de hecho nos edifican. Mas en estas cosas necesitamos prestar atención, porque son estas las que nos conducen, las que conducen a nuestra alma. Nuestra alma
camina en dirección hacia Dios. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La oración es vital e importante. La palabra es vital e importante. Son las cosas que más hablamos y menos hacemos. Entonces, es bueno recordar. El versículo dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. En otras palabras, de tu enseñanza. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas que hay en tu enseñanza. Eso puedo decir yo como creyente, como hijo de Dios. Eso puede decir cualquier persona que viene con esa necesidad al Señor, a Dios, y quizás no entiende mucho por completo. No entiende quizás. Yo también no entiendo aún todas las cosas. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros conocemos en parte, pero lo suficiente para poder afirmarnos y anclarnos en la fe que es en Jesucristo. Y si usted tiene esa necesidad, ese hambre de poder querer comprender, también usted puede decirle: Señor Dios soberano, abre mi entendimiento, porque ojos, mi entendimiento, abre mi entendimiento, por favor, porque yo también quiero degustar de esas maravillas que tú tienes en tu enseñanza, en tu palabra. Lo quiero también, lo necesito también, porque estas cosas transforman nuestro interior. Esto es fundamental en la vida del creyente. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Nosotros hemos nacido para ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Dios nos ha dado todas las herramientas, los instrumentos para que esto sea posible. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios, que por medio de ella podemos conocer, saber, entender lo que es la gracia, las riquezas, las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Y tenemos la confianza con Dios, que hoy, en el lugar donde estoy, puedo dirigirme a mi Dios Padre y decirle: Señor, ayúdame, y Él me oye. Porque todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo con esa necesidad. Entonces es importante que Dios pueda abrir nuestros entendimientos. Ahora, necesitamos que nuestros entendimientos sean abiertos, no bajo el esfuerzo humano, porque nosotros también entendemos ciertas cosas, sabemos el discernimiento del bien y del mal. No, ese entendimiento no estamos hablando del entendimiento sobrenatural, que solamente es producto o es posible por el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Cuando Dios me abra mi entendimiento, por eso decíamos dos cosas importantes. Por medio de la oración yo puedo decir al Señor: Señor, necesito que mi entendimiento sea abierto, que tú hagas esa maravillosa obra en mí. Ese es mi clamor, esa es mi solicitud, esa es nuestra solicitud al Señor, para que cuando nuestro entendimiento sea abierto por el poder de Dios, podamos decir: tus palabras, Dios, para mí son unas delicias. Tus palabras son mis consejeros. Tus palabras son consejos saludables. Son un deleite. Transformaron mi vida. Por medio de tus palabras te conocí, Dios. Y ahora tengo esa confianza que ninguna circunstancia me mueve, porque yo sé en quién he creído. Entonces, esa transformación la necesitamos. Y este es el mensaje: motivarnos para seguir buscando del Señor entendimiento, un entendimiento espiritual. Dijo el Señor: estas cosas que tenemos, una mente carnal no la puede entender, sino una mente espiritual. Y nosotros buscamos cosas espirituales porque somos criaturas hechas, nacidas, renacidas en Cristo Jesús. Entonces,
Es fundamental que nosotros renovemos nuestro entusiasmo, reanimemos nuestra pasión por nuestro Señor Jesucristo a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Cuán importante este mes también es el mes de la Biblia. Sumamente importante la palabra de Dios. La oración. Si hoy yo he entendido de que Dios me llama a mí para tratar con mi vida, no para lanzar una piedra. Dios me llama para tratar con mi vida, para transformar, para perdonar mis pecados, para trasladarme de las tinieblas, de la oscuridad, de la esclavitud a la luz y a la vida eterna. Si yo entendí estas cosas, entonces yo también puedo orar a Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame, puedo. Hay confianza para todos. La gracia y la misericordia de Dios está sobre todos. Sobre todos cuanto hoy escuchan su voz y no endurecen sus corazones. La gracia de Dios está allí. Entonces necesitamos examinar nosotros cómo estas dos cosas podemos combinarlas en nuestra vida, la oración y la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos tratar? ¿Cómo podemos ejercitarnos en estas dos cosas que son tan importantes y vitales dentro de mi vida cristiana, dentro de mi formación cristiana? Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu enseñanza. Dentro de estas enseñanzas hay cosas maravillosas, tan maravillosas, que si las entendiera o las viera de verdad con ese entendimiento sobrenatural que Dios va a operar en mi vida, si yo las entiendo, entonces estas cambiarán profundamente mi vida, transformarán mi vida a una vida agradable, una vida sostenida por la presencia de Dios. Puedo usar términos de lo que compartió nuestros hermanos anteriormente. Dice las Escrituras: en mis manos, dice Dios, en las manos de Dios están mis tiempos. Puedo estar seguro, porque estas palabras que están escritas aquí, decía que mucho hablamos de estas. Quizás cuando hacemos comparaciones nosotros decimos: ¿este libro es importante? ¿Crees que es importante? Todos afirmamos: sí, es importante. Pero ¿cuánto de profundidad, de meditación, de escudriñar, de aprender, de conocer hay en mi vida? Porque estas me transforman mi vida. Entonces, por medio de estas palabras, nosotros hemos conocido a Jesucristo, aquel que es nuestro Rey y nuestro Señor. Por lo tanto, es indispensable, imprescindible para la vida del creyente leer, conocer, aprender, meditar. Nosotros lo hemos aprendido con un lenguaje más sencillo. Conocer, saber, entender es vida. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Este alimento es un alimento espiritual. Nos nutre espiritualmente. Y las cosas que provienen de Dios son espíritu y vida. Si mi mente es renovada y transformada, entonces podré saborear esas palabras que dijo Jesús: mis palabras son espíritu y vida. ¿Por qué son espíritu y vida? Porque antes no comprendíamos la importancia de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Antes me hablaban a mí y me decían: Jesús te ama. Lo rechazaba. Y por mucho tiempo he endurecido mi corazón. He pensado que todos están equivocados. Juan 14:6 dice, 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esas palabras transformaron mi vida. Jesús me alumbró con ese poder sobrenatural y pude entender que Jesús
es la verdad y la vida. Estas palabras transformaron mi vida y siguen transformando mi vida. Lo seguirán. Y Dios, por medio de ellas, a través de su Espíritu Santo, operando en nuestras vidas, seguirá transformando nuestras vidas a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito también que tiene Dios con la iglesia. Dice, se la prepara como alguien que es pura, virgen, pura y sin mancha. Entonces, Dios está tratando con nuestras vidas a través también de su palabra. Es importante. Ahora, nadie puede entender las maravillas que hay aquí si no es por un poder sobrenatural que opera en nuestras vidas. Si Dios no nos abre los ojos de nuestro entendimiento, entonces no vamos a poder degustar, saborear, así como este rey David que dijo, aunque la adversidad venga sobre mí, Señor, yo contigo me basta. Yo contigo me basta porque tú eres mi refugio, Dios. Tú eres mi refugio. Contigo estoy seguro. Estas palabras de vida transformaron ese corazón en un corazón humilde, del cual las Escrituras dicen, conforme al corazón de Dios. O sea que estas palabras de Dios, estas palabras de las que habla Jesús, de las que habla Dios, cuando dice mis palabras son espíritu y vida, estas palabras transforman mi vida, me conducen a la santidad, trabajan en mi vida y me llenan de amor, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de gozo, de confianza, de seguridad. ¿No es estos los valores que yo quiero? ¿No son estos los valores que yo quiero para mis hijos? Entonces, podemos seguir meditando. No los estoy acusando. No. Es importante que tengamos presente que la oración y la palabra de Dios es indispensable para el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Nos permite conocer más y más a Dios. Si Dios me abre mi entendimiento, si yo por las mañanas, cuando necesito entender, ¿y cuándo necesito entender? En cada momento, no hay un tiempo, una regla que diga tal hora. Mientras que mi alma desea nutrirse de estas palabras, entonces, si Dios me da el entendimiento, entonces voy a entender la gloria de Dios y conquistará mi corazón. Tú, Señor, eres mío y yo soy tuyo, diré, ¿verdad? Eso es lo que vamos a decir. ¿Cómo será nuestro modo de andar? Así y mucho más de la que hoy es. Mucho más de la que hoy es. Vamos a ir más deleitándonos, más conociéndonos, Señor, siendo más sabios espiritualmente y más prudentes con las cosas. Es que es así, no es de la noche a la mañana que vamos a llegar a tener una vida intachable. Yo tengo una experiencia de vida, usted tiene una experiencia de vida. Yo vengo de una familia quizás muy problemática, muy legalista en su formación, en su instrucción. Y quizás usted viene de una situación, de una familia donde ha habido bastante amor, bastante afecto. Entonces, todas estas experiencias en la vida han marcado, pero Dios ya en mi corazón ha sanado muchas cosas. Pero aún hay situaciones que aún las estoy arrastrando. Y usted también. Así que no me puedo desesperar, Señor, ya necesito ser santo, ya de una vez. El Señor va a hacer la obra que empezó en mi vida. Y en su vida también va a tratar con sus problemas. Hoy va a tratar con su angustia, Dios. Y en cada situación, en cada enseñanza, usted va a tener que aprender mucho de sus debilidades, de sus flaquezas, de sus aspectos positivos que Dios ya está resaltando en su vida. Va a tener que aprender todo en su debido tiempo y momento. Por eso, amigos y hermanos, hay confianza de poder seguir a Jesucristo. Hay
confianza. Sígale al Señor Jesucristo. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Sin embargo, en nuestras vidas dice, ¿será posible? Pero Dios nos dice, a lo que nosotros llamamos imposible, para Dios es posible. Si piensa usted que Dios no puede tratar con su vida, necesita una palabra que va a cambiar y transformar ese pensamiento, porque Dios sí va a hacer las cosas posibles en su vida. Hay solución, hay solución. Dijo el Señor Jesús en un momento de exhortación al pueblo de Israel: mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo está sufriendo, mi pueblo se está muriendo, se está deslizando, está acabándose por falta de conocimiento. ¿Cuántos hoy en día, quizás usted o yo, estamos allí angustiados, atribulados por falta de este conocimiento transformador, que dice: por nada estéis afanosos, creed en mí, dice Dios, y hagan el bien. Echen sus ansiedades, sus preocupaciones a mí, y yo tengo cuidado de ustedes. Si las aves caen al suelo, y yo sé que están cayendo al suelo, ¿cuánto más si buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia? Entonces todas las cosas son añadiduras. Entonces esas palabras afirmarán mi fe y me permitirán que yo, como creyente, ande con confianza, honrando y alabando a Dios. Y cualquiera que venga a Él pasará esa misma experiencia con el Señor. Un Dios que llama y quiere tratar con nuestras vidas. Por lo tanto, debemos orar siempre, diciéndole al Señor: Señor, abre mi entendimiento. Aquí está ojos, ya lo sabemos que se trata de nuestro entendimiento, para que nuestros corazones puedan entender. A veces hemos traído costumbres de tiempos atrás y lo hemos afirmado como hechos válidos para nuestra vida, y decimos: yo pienso así, yo creo que es así, yo creo que es así. Aún es orgullo estas cosas. No es lo que yo pienso, es lo que Dios piensa, sus pensamientos. Es eso lo que tiene importancia y validez. Más ahora en Cristo Jesús ya tenemos pensamientos renovados que provienen de arriba, y por esto podemos darle gracias y gloria a Dios, porque ahora hemos entendido que Dios es nuestro Padre, que tiene buenos planes y propósitos para con nosotros, ¿verdad? Amén. Tiene buenos planes y propósitos para con nosotros. Por lo tanto, es importante, para poder vivir una vida en obediencia a Dios mientras vivimos en esta tierra, la palabra de Dios, que nos conduce, que nos guía. No podemos comprender esta gran verdad si no hay un poder sobrenatural que actúa en nosotros. Solicítelo, diciéndole: Señor, yo también quiero entender tus maravillas de tus enseñanzas. Abre mi entendimiento. Dígale siempre al Señor, Dios lo hará. Oremos diariamente para que podamos ver esas maravillosas palabras que transforman nuestras vidas, y sobre todo que puedan ser estas palabras que puedan quedarse impregnadas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Como decían el día de ayer, solamente conocimiento de nada aprovecha. Dice Corintios, hablando de estas cosas: si yo tuviera conocimiento y tuviera ciencia y todo, y si no tengo amor. Primero es adentro del corazón, y Dios va a tratar con nuestro corazón, con nuestra vida, haciéndonos humildes y sensibles a la voz de Dios. Esto es importante. Conocer
saber, entender y practicarlo. Entender, si lo entiendo, entonces la estoy practicando la palabra de Dios. Y eso hemos aprendido del Señor Jesús. Vayamos motivándonos a seguir haciendo lo que hemos ya aprendido de nuestro Señor. Por lo tanto, para poder tener una vida consagrada, una vida en comunión, como dijo nuestro pastor, una vida en comunión con Dios, para poder tener esa vida estrecha, esa relación que me permite tener una confianza todos los días, una vida consagrada a Dios, entonces yo necesito de su palabra, de esas palabras de vida, de esas palabras que son espíritu y vida. Lo necesito. Salmos capítulo 119 no está allí, pero verso 11 dice: en mi corazón he atesorado o he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escuchamos esto y entendemos. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Si queremos establecer una pregunta, diríamos: ¿cómo podemos evitar pecar en nuestras vidas? Estoy diciendo evitar. ¿Cómo podemos evitar pecar en nuestras vidas? Según este versículo, atesorando, guardando, almacenando, depositando esa palabra revelada en nuestros corazones. Dice las Escrituras: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y quizás pueda surgir una pregunta allí, o sea que el cristiano no peca. Dicen las Escrituras, si es que nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Mas dice su palabra, y eso me da confianza y nos da confianza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, y reconoce esa situación, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a fallar. No hay ni siquiera un justo. Pero no justifico esto para hacer lo que yo quiero. Eso no. No está en mi intención hacer el mal. No está en sus corazones la intención de hacer mal. Si usted ha sido transformado por el Señor Jesucristo, Él ya le ha limpiado, le ha lavado, y tenemos un aprendizaje allí en nuestros corazones que nos dice que no es nuestra intención revolcarnos nuevamente en el lodo y otra vez y otra vez y otra vez. No está en nosotros el hecho de practicar el pecado. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar. No le sigo a Dios por temor, pero me agradan sus palabras, porque me da confianza, porque sé que soy humano y voy a fallar, pero me dice: sabes, hijo, con tus debilidades avanza, yo voy a transformar tu vida. Y si tú has fallado, reconoces tus pecados, reconoce, es fundamental reconocer de dónde has caído, y me arrepiento, confieso mis pecados y Él me perdona. Pero este aprendizaje no lo he aprendido para justificar y escudarme allí y tapar ciertas cosas que sí en realidad están mal. No, de ninguna manera. Pero Dios nos da confianza y amamos a Dios porque nos da confianza, ¿verdad? Amamos a Dios porque nos da confianza. ¿Qué dijo el Señor Jesús si las palabras de Dios permanecen en nosotros? Dijo: si ustedes meditan en mis palabras de día y de noche, entonces serán ustedes como árboles plantados junto a corrientes de las aguas. Estamos en primavera, un árbol plantado junto a corrientes de agua.
que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, lo hace bien. Allí está la palabra. Está bien. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo respecto a sus palabras? Esto tiene relación con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, vosotros sois mis discípulos. O en otras palabras, si mis palabras permanecen en vosotros, ahora usted tómelo para usted mismo. Si mis palabras permanecen en vosotros, incluido para mí me está hablando, entonces son verdaderamente mis discípulos. ¿Se ha fijado cuán importante es atesorar la palabra de Dios en mi vida? Son verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es el efecto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso me abrirá mi entendimiento y podré comprender la gracia y la misericordia, y me puedo sostener firmemente. Y por eso ya dice las Escrituras, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios crea en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero esa palabra revelará ese corazón dispuesto a escuchar la palabra y ponerle en práctica. Qué lindo, ¿verdad? Así Dios nos enseña. Jesús en su oración en Juan 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad, diciendo a nosotros, Padre, santifícalos. Entiende, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar, haz a aquellos santos, llenos de amor, llenos de integridad, llenos de sinceridad, llenos de humildad, de gozo, de paz, una vida transformada. Señor, oh Padre mío, santifícalos a ellos, hablando de nosotros, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué deseo tan importante y qué privilegio poder meditar y escudriñar cuán importante es la palabra de Dios para aplicarla en mi vida. Entonces, si Dios nos dice estas cosas, ¿qué pasa si un médico le dice a usted que usted está enfermo y esa enfermedad puede ser que lo lleve a la muerte? Más, si toma estos medicamentos, usted va a recuperarse y va a vivir. Y usted no toma estos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Es probable que usted continúe en su enfermedad o muera en su enfermedad. Lo mismo sucede con el pecado y la inmadurez espiritual. Lo mismo sucede con el pecado y la inmadurez espiritual. No hago caso, desatiendo al consejo de Dios. No es mi consejo. Solamente estoy aprendiendo de ese versículo. Pero ese consejo es de Dios. Y Dios sabe por qué lo dice. Dios sabe porque nos conoce perfectamente y sabe cuán importante es esto para nuestras vidas. Y si desatiendo, entonces nada de provecho podré sacar, nada edificante, nada transformará, nada pasará con mi vida. Seguiré quejándome allí, quejándome porque hay problemas, porque hay injusticia, porque hay estas situaciones, porque no puedo tener paz en medio de la tormenta. Voy a seguir quejándome. Señor, no sé si te has olvidado de mí, voy a seguir quejándome porque voy a estar entenebrecido cegado con mi entendimiento. Mas Dios quiere que nuestros entendimientos se estén atentos, mansos como palomas, dice. Pero, tenemos que estar despiertos, atentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos entender también que estamos en una batalla, una lucha espiritual. Pero también la palabra de Dios nos transforma nuestras vidas y nos da un conocimiento revelado que dice, si Dios está contigo,
entonces viene contra ti. Hablando de las fuerzas enemigas del diablo y sus demonios. Si la palabra revelada está en mi corazón, entonces voy a tener sabiduría para direccionarme en esta vida. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo hacer? Y tantas cosas que el hombre se pregunta. Entonces, necesitamos orar a Dios para que nos ayude a ver. Oremos a Dios y veremos las maravillosas palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo oraba y decía, oraba por sus contemporáneos, los creyentes en aquel entonces, y les decía, yo oro por ustedes, en otras palabras, para que sus entendimientos sean abiertos, sean iluminados por Dios, para que ustedes puedan entender y comprender cuál es su llamamiento de ustedes, para que yo en estos tiempos pueda entender qué significa ser un hijo transformado por el Señor y pueda mirar y entender la gracia y la misericordia de Dios y pueda decir al mundo, ¿sabes qué? Ya no quiero los deseos del mundo, los deseos de la carne ni la vanagloria de la vida, porque de nada me aprovechan, mas aquellas palabras que provienen de Jesucristo, del triunfador, esas me edifican. Entonces puedo despertar mi atención y puedo mirar allá. Y estoy diciendo la palabra puedo, no como decir que yo todo lo sé, sino que me permite Dios que pueda tener confianza de las cosas que voy a estar diciendo. Entonces, oremos a Dios diciéndole, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos, enséñame tu palabra. Tú sé mi maestro. Y si es que estoy divagando en el mundo y aún he escuchado la gracia de Dios, puedo decirle, Señor, no ocultes tus mandamientos de mí, porque yo también quiero entender eso, lo que otros han entendido y testifican y ven que sus vidas están transformadas. Yo también quiero, Señor, no escondas de mí, ayúdame. Y puedo decir, Señor, vivifícame en tu misericordia para que tus estatutos, para que tu testimonio nunca se aparte de mi boca. Señor, enséñame a comprender cuál es el camino de tus palabras, de esa sabiduría, de esa palabra. Señor, afirma mis pies en tu palabra para que yo pueda depender y pueda tener esa comunión, esa integridad y pueda marchar en santidad delante de tu presencia, para que pueda poner en práctica tu palabra cuando me dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que no me estén mortificando, ay, he pecado, ay, he hecho esto, y ahora ya no soy digno de estar delante de la presencia de Dios. Quiero entender su palabra, quiero entender para marchar con confianza delante de aquel Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí y por cuantos vengan a los pies de Jesús, reconociendo esa necesidad también para sus vidas. Entonces, deseemos, anhelemos ser santos, amorosos, quizás comprometidos con el propósito de Dios en este lugar y en esta ciudad, comprometidos. Anhelemos que las palabras de Dios estén atesoradas en nuestros corazones. Anhele usted, desee que sea un despertar, algo insaciable, una necesidad. Deje de tomar agua, deje de comer y va a saber qué es una necesidad de ese alimento, así la necesidad del alimento espiritual. Oremos para que Dios abra nuestros entendimientos y podamos disfrutar de las maravillas que Dios tiene preparado para usted de manera personal y para mí también. Oremos a Dios. Dios está dispuesto a atender nuestro clamor. Finalmente, ¿hasta qué punto debo tomar yo en serio estas cosas? He escuchado, he entendido y que Salmos, y es el último que tenemos en la diapositiva, Salmos 119, verso 147, decía allí,
Me anticipo al alba y clamo. En tus palabras espero. Me anticipo. Antes, me anticipo al alba y clamo, y clamo. Y en tus palabras espero. Es sabio, si usted ha entendido esto. Es sabio, Dios ha permitido que usted entienda esto. Se levanta temprano y lo prioritario en su vida es la palabra. Decirle al Señor, Señor, gracias por este día. Señor, dame tu consejo. Señor, abre mi entendimiento. ¿Puede usted también hacerlo? Y si usted lo está haciendo, siga. No desmaye, no desmaye. Vayamos en esa marcha que tenemos. Ya viene la recompensa. De hecho, mis hermanos y amigos, en este mundo tenemos aflicción. Jesús dijo, en el mundo hay aflicción. Ser creyente no significa que ya no voy a tener problemas. Las voy a tener, pero a diferencia de que tengo de mi lado a Cristo, a Dios, creador de todas las cosas, que cuando Él está en mi vida, que cuando Él está en nuestras vidas, puede decir a la tormenta, puede decir a los problemas, puede decir a aquella braveza del mar, mar, detente, viento, detente, y muchos quedarán maravillados de la obra que Dios hará en su vida. Por eso vale la pena ser discípulo de Cristo, vale la pena ser discípulo de Cristo. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Bendito Dios, gracias, amado Dios, que has dado testimonio por medio de tus palabras, que por medio de ellas podemos conocerte más y más, por medio de ellas podemos ser enseñados para poder tener a aprender a vivir como hijos amados que somos delante de tu presencia. Si en algo hemos fallado, si hay algo que está obstaculizando esta comunión contigo, Señor, ayuda a nuestros corazones para que podamos reconocer de dónde hemos caído, la necesidad de aquellas palabras que tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. Así que no podemos hacer nosotros sin que tú intervengas y operes en nuestras vidas, trabajes en nuestras vidas, transformes nuestras vidas. Así que prepara nuestros corazones ahora mismo, quizás tú estás ya obrando, pero te lo agradecemos, para que nuestras vidas, la situación de la que sea en este lugar, puedas tú, Señor, en tu misericordia, sanar heridas, restablecer hogares, restablecer aquellas mentes, para que sean mentes que busquen esa transformación, esa renovación. Lo necesitamos, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas y te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por cada uno de los que has traído en esta hora. Gracias, amado Dios, por todas las bondades que tú tienes para nosotros. Amén.